Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar juntos ya en estos tiempos tan maravillosos que el Señor nos ha regalado. Ojalá y haya respondido cada una de sus peticiones de oración, y para eso estamos unidos, para poder mantenernos en oración continua por los enfermos, los necesitados, los dolidos y los desvalidos. Entonces creemos que cada petición es respondida por Cristo. Estamos nuevamente en Mateo capítulo 19. Fred Tapia, que es el director del Instituto Bíblico, está con nosotros viendo estos puntos de lo que es ahora Mateo, la segunda parte de la enseñanza. Así es de que vamos adelante con todo esto. Bueno, pues aquí estamos. Fred, te voy a cambiar un poquito la jugada, porque a mí me interesa que hables un poco del Instituto Bíblico. ¿Qué es para ti la importancia de que alguien que quiere servir a Dios tenga un Instituto Bíblico? Bueno, yo creo que si algo necesitamos, cualquier creyente, esté en el ministerio que esté, lleve la familia que lleve, esté viniendo a la congregación el tiempo que le dedique, si algo necesitamos como creyentes es crecer. Y el Instituto Bíblico es eso, es la oportunidad para crecer y profundizar aún más en las Escrituras. Definitivamente las congregaciones cumplen un objetivo y llevan a las personas a cada día adoptar principios, ¿verdad?, lo que escuchan de la palabra del Señor. Pero cuando tú entras a un instituto bíblico, algo sucede, que el profundizar en las Escrituras nos lleva a cada día a tener un mayor interés, un corazón mayor, ¿verdad?, por el Señor. Entonces podríamos resumir el instituto como un recurso. Es un recurso del cual nosotros echamos mano, que cualquier persona puede tener acceso a ella, y que lo único que necesitamos es pues la disposición, ¿verdad?, para que el Señor actúe en nuestra vida a través de él. Ahora, ¿te puedes imaginar un maestro de obra haciendo un puente de esos puentes grandotototes? Un maestro de obra, híjole, pues lo que necesita es un poquito de instrucción, sería muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Claro. Porque hay personas que opinen que no necesitan un instituto bíblico para predicar. Yo creo que toda persona profesional, y si lo vemos desde esa perspectiva, requiere de una capacitación muy fuerte, y más tratándose de el evangelio, de llevar a otras personas los corazones. Estás tratando con vidas, con corazones, o sea, necesitas forzosamente prepararte. Sí, definitivamente hay cosas que el Señor nos lleva a que la generalidad, ¿verdad?, del creyente puede tratar, como ir y predicarle a alguien, como ir y orar por un enfermo, ese tipo de situaciones que a todos nos incumben y que todos podemos hacer. Pero cuando una persona ha decidido de su corazón servirle al Señor, necesita instrucción. Y es como un cirujano. Un cirujano, para que pueda hacer una operación, ¿verdad?, como lo hace un consejero, porque así lo hace, por ejemplo, una persona que da consejería, un pastor, alguien que se dedica a predicar y exponer la palabra desde el púlpito. Es como un cirujano. Tendrá que saber, ¿verdad?, dónde hacer la incisión, tendrá que saber hasta dónde llegar, qué puede y qué no puede hacer. Bueno, pues yo creo que el instituto nos lleva a conocer muchos de esos parámetros que nosotros necesitamos para cada día servirle con mayor calidad y mayor excelencia al Señor. Así es. Bueno, pues vamos a nuestro pasaje. Gracias por ese comentario. Y estamos aquí hablando de los niños. ¿Por qué no nos lees un poquito este ejemplo tan maravilloso que tenemos aquí? Dice Mateo 19, del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron, y Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo él puesto sobre ellos las manos, se partió de ahí. Bueno, pues este pasaje a mí me fascina, porque los niños, para un padre, para una madre,
son una parte vital de nuestra vida. Si Jesús andaba por ahí, qué hermoso es que siempre, digo, este es un pasaje, pero yo me imagino que siempre llegaban, ¿puedes bendecir a mi hijo? Yo como predicador que termina la plática, siempre, casi siempre, para no exagerar, si llega una mamá o llega un papá diciéndome, ora por mi hijo, bendice a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo que más amamos, lo que más procuramos y lo que más deseamos que le vaya bien de nuestra vida es nuestros hijos. Y nos enorgullece tanto hablar de ellos, ¿no? Nos llena de orgullo, nos llena de una satisfacción plena. Y entonces, pues esto es lo que estamos viendo. Un grupo de personas que se acerca a Jesús, úngelo, bendícelo, ora por ellos. El maestro, ¿no? El maestro orando por los hijos. Sin embargo, aquí nos dice, los discípulos les reprendieron. A esa te la dejo aquí. Pues si algo estaban entendiendo. Si algo estaban entendiendo. Es que tú eres el director del Instituto Bíblico. Si algo entendieron ellas, que no estaban entendiendo ellos, era la importancia de que los pequeños se acercaran a Dios. Yo creo que en medio de esa apuración que a veces tenemos, porque Dios se esté moviendo y esa intención de querer hacer la obra de Dios, ¿verdad? Como los discípulos, los adultos nos olvidamos muchas veces de que cuando el corazón del niño es edificado desde su edad, desde que son pequeñitos, y los acercamos al Señor, ¿verdad? Eso es como estar sembrando para que al rato se coseche en su vida bendiciones y grandes cosas. Y la otra que podemos nosotros ver aquí es que los niños pues muestran aquí, y es el ejemplo clásico, ¿verdad?, que nosotros encontramos de esta escritura. Los niños muestran la condición de lo que nosotros como adultos no se nos puede olvidar. Ese acercarnos, ¿verdad?, con la facilidad que un niño puede hacerlo, y las mamás estaban comprendiendo, mi hijo necesita recibir. Así es que de alguna manera pues fueron más inteligentes que los discípulos. Sí, yo creo que aquí hay algo muy importante, que es, los niños creen. A ellos no hay que convencerlos de que existe Dios, ni tampoco hay que convencerlos de que Cristo murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Ni tampoco hay que convencerlos de que el Espíritu Santo esté en ellos, pero sí hay que explicarles. Sí. O sea, hay que decirles. La preocupación de las mujeres es, aquí está Jesús, que lo bendigan. Los adultos estaban, como bien lo dijiste, en otro canal. Entonces, si un niño entiende perfectamente quién es Dios y a qué vino Dios y cuál es su papel de niño en la tierra, debemos nosotros captar que los niños no los podemos descuidar, sí, que debemos darles la enseñanza exacta, porque además, si nosotros podemos, un niño, un adolescente y un adulto, para poder hablarles del Evangelio, el adulto cuestiona, el adolescente está en un acto medio de rebeldía, medio que sí, medio que no, el niño no. O sea, desde chiquitos hay que enseñarles la palabra de Dios, ese es el mensaje. Desde chiquitos hay que decirles el camino por donde deben de seguir, ese es el mensaje. Porque si nosotros nos esperamos cuando ellos ya tengan cierta edad, ya es muy difícil. Entre más grande es la persona de edad, 40, 50, 60 años, su criterio, o lo que considera esa persona, su criterio, ya está muy transgiversado y ya es más difícil que la persona pueda recibir el mensaje. Entonces Jesús está diciendo, no se los impidáis, porque de tales, y cuando hago alargo esta frase, de tales, me refiero a toda su vida, es el reino de los cielos. Me fascina cuando nosotros vemos a una persona que de 5, 6, 7, 8 años recibió al Señor Jesucristo y sigue firme,
y sigue más firme que aquel que recibió a Cristo a la edad de 25, 27, 28 años. Entonces tiene una realidad, Sí. porque de tales es el reino de los cielos. No sé si te quieras agregar algo más en relación a los niños. Simplemente que los niños, si algo nos enseñan es la dependencia. Y yo creo que las mamás pudieron ver eso, ¿verdad?, en ellos. Es decir, ellos tienen que aprender a dirigirse hacia aquel que les puede proveer realmente lo que necesitan. Y por eso lo llevaron a que recibieran esa bendición. Y nosotros eso tenemos que aprender de los niños también. La dependencia. Un niño necesita que lo tomen de la mano, necesita que le acerquen el alimento a la mesa, necesita que le ayuden a poder descansar, a poder dormir, y todos esos detalles a nosotros nos pudieran ilustrar un poco que así debemos de ser en todo tiempo con el Señor. La gracia del Señor está disponible para nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que ser dependientes de Él. Debemos tener un corazón dispuesto para recibir de Él. Como tú lo decías, yo creo que conforme vamos creciendo y vamos cada día madurando más en cuestiones de edad, vamos como que afirmando ciertos detalles de cómo queremos llevar nuestra vida, y difícilmente somos flexibles, difícilmente aceptamos cambios. Pero cuando Dios empieza a tocar la vida de un niño, desde pequeño le enseña a que depende del Señor, que tiene que ser moldeable, que a donde el Señor le empieza a llevar, hacia allá tiene que comenzar a avanzar. Por eso qué difícil a veces es que un adulto, por ejemplo, reciba un consejo. Hablamos de un varón, de una persona que está al frente de su hogar y que le cuesta trabajo, ¿verdad?, abrirse, que le cuesta trabajo ir a pedir un consejo de lo que dice la palabra, de lo que la Escritura le puede enseñar. Y cuando vemos nosotros a un niño, como él simplemente va y pregunta, ¿y qué hago aquí, mamá? ¿Qué hago acá, papá? Es que no puedo, ¿qué? Entonces, ese tipo de expresiones a nosotros nos pueden ayudar a entender de una manera ilustrada esa dependencia que necesitamos del Señor. Muy bien, y dice el versículo 15, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Entonces la enseñanza es: pongan las manos sobre los niños para que ellos puedan recibir esa bendición. Sí. Versículo 16, entonces vino uno de los y dijo al maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y bueno, él da los mandamientos, y el joven le dice en el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Una pregunta difícil, ¿no? ¿Qué puedes tú decir de esto? Otra vez el teólogo está aquí. Bueno, yo creo que lo importante aquí es rescatar que Jesús vio algo equivocado en el corazón de este joven. Había algo que estaba mal. Porque le decía, a ver, dime, ¿qué es lo que hago? ¿Hago esto? Ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Dime qué más hago. Entonces, cuando el Señor sube el nivel, ¿verdad?, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y estás encauzado hacia esa perfección, Él entonces encuentra el punto que todo el mundo tenemos, ¿verdad? Todos podemos decir, yo he hecho esto en el Señor, yo he hecho aquello, yo he tenido tantos logros, pero siempre tenemos que saber que en nuestra vida hay cosas que aún siguen siendo débiles, y que cuando Dios pone el dedo, nosotros brincamos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, todos estamos en esa misma condición. Y lo que Jesús le está diciendo ahí, al llevarlo a los mandamientos, porque Él debía hablarle de la gracia, sin embargo lo lleva a los mandamientos y le dice, ¿ya cumpliste con esto, con esto, con esto, con esto? Y él le dice, sí, ya he hecho todo eso. Pero lo que estaba tratando de hacerle reflexionar a este joven es, todo lo que tú hagas nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber algo que todavía vas a aprender, en lo que vas a crecer, en lo que Dios te va a tratar. Así es que somos totalmente dependientes de la gracia del Señor para todas las cosas. Y bueno, yo veo aquí, así como lo dices tú,
él estaba confiando en su riqueza, él estaba poniendo toda su confianza en su protección. Pero cuando le dice el Señor, deja eso y depende totalmente de mí, al 100% de mí, eso es fe, creer en Dios, cree en mí, suéltate. Entonces el otro dice, no puedo. Aquí hay una historia que es como un chiste, ¿no? De una persona que se resbala en un precipicio y se agarra de una rama y empieza a gritar, Dios mío, sálvame, libérame, Dios mío, por favor. Y entonces escucha la voz de Dios diciéndole, suéltate de la rama. Y el otro dice, ¿hay alguien más allá arriba? Entonces, eso es lo que está pasando. Ojalá esta ilustración y esto que estamos hablando sea de gran edificación para ustedes y nos estamos viendo. Cuando nadie me ve,